La discusión en torno a un eventual incremento en la tarifa de los pasajes para la transportación pública sigue causando polémica y reacciones desde distintos sectores. Para dialogar sobre este tema nos acompaña ya Cristóbal Buendía, quien es presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad. Cristóbal, ¿qué tal? Bienvenido. Mucho gusto, Ivaro. Un gusto siempre estar aquí. En los últimos días hemos visto particularmente a los jóvenes protestar precisamente por esta discusión que se ha dado en torno a un eventual incremento en la tarifa de los pasajes. Hay también una discusión en torno a quién le compete, a los municipios, al gobierno central. Bueno, efectivamente ha habido una importante manifestación por parte del sector de los estudiantes. Creemos, nosotros así lo observamos, que es un tema todavía prematuro. Apenas se está definiendo cuál va a ser el tema de la metodología, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, los argumentos que se han planteado son importantes y se los deberá considerar en su momento. Efectivamente, hay ahorita una discusión en torno a las competencias en materia de tránsito y transporte. Y de acuerdo a nuestro análisis, existen varias autoridades que intervienen en materia de la fijación de la tarifa. El Gobierno Nacional, a partir de la fijación de la política y de la estructura tarifaria, las autoridades municipales o seccionales que hayan asumido esta competencia en virtud del proceso constitucional que se lleva adelante, para la regulación y la fijación de los niveles de servicio o de la calidad del servicio y la contratación con los operadores, y también en este caso la ciudadanía en virtud del cumplimiento de la ley de tránsito, que en su artículo 11 establece que todo el esquema de definición del sistema de transporte público debe contar con un sistema participativo. Usted ha mencionado que es un poco prematuro hablar de ese tema toda vez que no se definen ciertos aspectos. Sin embargo, ya se ha anticipado que sobre la base de un estudio realizado, el valor de la tarifa del pasaje debería ubicarse en aproximadamente 42 centavos. ¿Eso causa inquietud en los ciudadanos? Por supuesto que sí, pero les invitaría también a analizar lo que la ley dice, principalmente lo que dispone el artículo 48 del reglamento de tránsito, en el sentido de cuáles son los principios que debe tener el servicio de transporte público en el país, y comparar este flujo o este modelo económico-financiero que han presentado los transportistas, a ver si es que efectivamente cumple con estos principios de orden normativo, y vemos que en algunos casos no se cumple. Por tanto, este modelo deberá ajustarse a la norma, y ese justamente es el trabajo que, me imagino, en estos espacios que han abierto, en este caso en el municipio de Quito, justamente se ajustarán estos temas y efectivamente se priorizará el cumplimiento de la norma sobre la base de la calidad del servicio y no un modelo de costos de la operación de un sector respetable como el transporte, pero que jamás puede estar el interés particular sobre el interés general. Pero para conocimiento de los ciudadanos, ¿a quién finalmente le compete definir este tema? La regulación de la tarifa a los municipios que hayan afrontado o asumido la competencia. Efectivamente que sí, pero hay... En doctrina jurídica se llama las competencias concordantes. ¿Qué significa eso? Que varias autoridades tienen algo que hacer en torno a un tema. En este caso, ¿el gobierno central? El gobierno central tiene una responsabilidad en torno a la política y a la estructura tarifaria. Definirla. Exactamente. Eso es un tema de cumplimiento obligatorio a nivel nacional. Y en cambio, los municipios tienen la necesidad y la obligación de tomar esos insumos para ejecutar esta norma ya en el tratamiento con los operadores directamente. Entonces, cada uno tiene su función, y lo que nosotros estamos planteando es que cada quien cumpla con su papel. Si esto aparentemente estaría de alguna manera claro, ¿por qué es que no se dan los pasos que deben de darse? Bueno, hay que entender que el tema de la tarifa de transporte público no solamente es un tema económico o un tema técnico, es un tema principalmente político, por la incidencia que esto tiene en el quehacer diario, principalmente en que también puede ser una plataforma de orden político para algunos actores. Entonces, sí es interesante alejar esta discusión de orden político y fijarnos en lo técnico. En lo técnico principalmente me refiero al tema de la calidad del servicio. Debemos establecer definitivamente ya que el modelo de operación del sistema de transporte público debe priorizar el tema de la calidad del servicio, la universalidad, la cobertura, la eficiencia, la accesibilidad, etcétera, etcétera. No tanto el tema de los costos o no tanto la atención a un sector de la ciudadanía, en este caso el tema de los transportistas, importante, nadie dice que no, pero creemos que más importante es contar con un servicio de calidad.
Estos elementos que usted ha citado ya han sido parte de estos primeros acercamientos y diálogos, particularmente desde el municipio de Quito. Deben ser, no conocemos que han sido, pero deben ser en virtud de que están establecidos en la norma, principalmente como le mencionaba en el artículo 40 del reglamento. Eso significa que es de obligatorio cumplimiento. Entonces veamos si es que este modelo económico financiero que han presentado los transportistas efectivamente se ajusta a estos principios, y en el caso de que no, consideremos estos principios en la valoración de este modelo y veamos si es que efectivamente la tarifa debe ser revisada o no, en más, en menos, pero siempre considerando que deberíamos mejorar el servicio. Nosotros tenemos una premisa fundamental: mejorar hoy la tarifa o aumentar la tarifa en las condiciones en que el servicio de transporte público se presta en el país sería injustificado. ¿Cómo llegar hacia una mejora en la calidad del servicio? Que es lo que principalmente los ciudadanos demandan. Correcto, aplicando la técnica. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta un bus limpio? ¿Cuánto cuesta un bus o un servicio donde una persona no reciba maltratos? ¿Cuánto cuesta el tener el servicio? Es decir, la cobertura. Este tipo de consideraciones se los aterriza en un indicador o en coeficientes cuantificables, que es el modelo económico financiero. Por ejemplo, flota implicaría cobertura, buen trato implicaría capacitación, y eso obviamente tiene un costo. Esto justamente lo aterrizaríamos en un modelo económico financiero, haríamos una corrida y veamos cuál es la tarifa que se arroja. Y no solamente veamos la tarifa que arroja, sino veamos cómo esos niveles de servicio mañana más tarde nos aseguraríamos de que se cumplan. Es decir, la aplicación del contrato de operación, que la ley de tránsito también lo establece como el mecanismo de la participación de los operadores en este sector. Hay otro aspecto que preocupa y que también es demandado, y lo que tiene que ver con la seguridad. Así es. Principalmente la seguridad implica niveles de mantenimiento, por ejemplo. Es decir, que los operadores tengan la obligación de presentar a la autoridad periódicamente los niveles de mantenimiento que tienen las unidades de transporte público que prestan este servicio. Esto, por ejemplo, se lo tiene que igual que aterrizar en costos y principalmente en un contrato donde claramente se establezcan cuáles son las sanciones a estos incumplimientos, que podrían ir hasta la revocatoria de esta concesión o esta delegación que podrían tener los operadores para la operación de este servicio. Entonces, creemos que es una oportunidad importante, más allá de las coyunturas de orden político que hoy día se están dando en torno a discusiones entre los gobiernos locales y el gobierno central. Ahora, más allá de estas jornadas de protestas, estas manifestaciones en contra de esta posibilidad de incrementar los precios o la tarifa del pasaje, ¿cómo aportar desde la ciudadanía precisamente para llegar a un feliz término en medio de esta discusión? Con este tipo de discusiones. Por ejemplo, nosotros hace 3 semanas nos acercamos al sector del transporte y les propusimos que la metodología de evaluación de este modelo tarifario no sea a partir de sus costos, del tema de las llantas, del tema de los choferes, de los repuestos, sino que sea principalmente a partir de la definición previa de la calidad o del nivel de servicio. Y ellos no han aceptado. Y conjuntamente hicimos un anuncio público en el que justamente nos comprometimos a definir este tema de la tarifa a partir de la definición previa de los niveles de servicio. Ese es un aporte. Otro aporte es justamente participando en ese tipo de discusiones y planteando en este caso a la autoridad cuáles son los temas que se deberían priorizar. Y además también nos comprometemos a participar de todos los espacios que seamos convocados por parte de la autoridad justamente para incidir con este tipo de sugerencias. Ojo, en Quito se han establecido 4 mesas de discusión de este tema. 2 de ellas son justamente de participación ciudadana. La una efectivamente de participación ciudadana y la otra de definición de niveles de servicio. La otra del tema de recaudo y la otra del tema de los costeos. Bueno, vemos que es una interesante señal que se está dando mayor atención al tema participativo y al tema de los niveles de servicio. Ojalá que esto mañana más tarde se vea reflejado en el modelo que vayamos a aprobar. ¿Qué pasa con la media tarifa? Bueno, la media tarifa no es una concesión del sector del transporte, es un derecho que las personas, por ejemplo, discapacitadas o de tercera edad o estudiantes, tienen derecho en cualquier tipo de servicio de orden público. Mañana más tarde, por ejemplo, las aerolíneas también podrían solicitar al Estado la compensación por el medio pasaje que pagan este sector, estas personas. Creemos que es equivocado lo que se planteó en el año 2011, esta compensación. Es un derecho
que lo tiene que ejercer y lo debe ejercer este sector importantísimo de la sociedad y que lo tiene que respetar cualquier clase de servicio de orden público. Es decir, nadie tiene que financiarlo de alguna manera. Absolutamente no. Definitivamente es un derecho que se lo ejerce, como el derecho a la salud, que también se lo materializa a través de un servicio público, como el derecho a la educación, que también se lo materializa a través de un servicio público. ¿Y cómo hacer entender esto a los transportistas, por ejemplo, que se han negado precisamente a asumir estos rubros? Así es. Hay que tomar en cuenta una cosa que es interesante. A partir del año 2008, cuando se generó la Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, porque ojo, antes teníamos una ley de tránsito, no existía una ley de transporte en este país. Ya un poco se han ido aterrizando los conceptos de transporte y de movilidad como tal. Entonces, si usted analiza, hay un capítulo entero en la ley de transporte que se habla justamente sobre la organización del sector, en donde se establecen claramente cuáles son los principios. Lo interesante sería que el sector del transporte se informe un poco más y que las autoridades también se preocupen de informarles más a las personas que se dedican a esta actividad para que a partir del conocimiento se plantee su cumplimiento, no al revés. Y obviamente establecer los instrumentos jurídicos del caso para que si es que existe algún tipo de incumplimiento haya una sanción. Ojo, hoy el COIP, hasta el COIP, establece ya cierto tipo de sanciones en pro del servicio. Fíjese usted el artículo 183 me parece, establece que los vehículos de transporte público que deben un número mayor de pasajeros a su capacidad tiene una sanción si se lo considera un delito. Fíjese usted, ya hay un concepto de transporte incorporado a la norma penal. Así creemos que podemos ir generando en la aplicación de los instrumentos jurídicos mayores niveles de eficiencia en el tema del transporte. Gracias. La presencia de Cristóbal Buendía, quien es presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad, con quien hemos dialogado respecto de esta discusión que se ha generado a partir de la posibilidad de incrementar la tarifa de los pasajes. Es momento de una nueva pausa, amigos. No se vayan, enseguida continúa la información aquí en nuestra asamblea. Muchísimas gracias, Cristóbal.